Buenos días, que el Señor les bendiga. Ciertamente el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Agradecidos de poder estar acá en este inicio de semana. Cada día es un día nuevo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y tenemos la oportunidad de confirmar una vez más su amor, su fidelidad, su bondad, su gran amor para con nosotros. No es que nos amó en el pasado, hoy nos ama. Y podemos confiar que mañana nos amará, nos continuará amando. Así como le dijo al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, así para con nosotros. Con amor eterno nos ama el Señor y por siempre nos prolongará su bondad, su amor. Vamos a tener un momento de oración para considerar el mensaje de su palabra. Amoroso Señor, amoroso Padre Celestial, oramos ante su presencia, agradecidos de tener esta seguridad en nuestros corazones, la seguridad de su amor, de la realidad de su amor, de la veracidad de su amor. De muchas maneras lo hemos experimentado en nuestras vidas y sin embargo sabemos que solamente algo muy pequeño, muy poco de la grandeza de ese amor hemos descubierto. Su amor, Señor, como usted, es un océano infinito, insondable. Y allí estamos nosotros. Hemos sido alcanzados o hemos sido lanzados en las aguas de su amor. Y por ello le adoramos, le agradecemos, le alabamos. Que la profundidad del amor de Cristo nos alcanzó. El amor del Salvador, el amor del Dios eterno, del Dios creador, aún el amor del Espíritu Santo nos alcanzó. Y solamente podemos agradecer y solamente queremos corresponder. Y por ello estamos acá, Señor, en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, pero también con nuestra voluntad, con nuestra intención. Aquí estamos, Señor, agradecidos y a la vez rogando que ese amor suyo, Señor, se perfeccione sobre nosotros, Señor, y nos transforme, nos siga transformando desde adentro, Señor, desde la profundidad de nuestro ser, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, y nos haga, en cierta forma, dignos de estar ante su presencia. Señor, bendito Dios y Salvador, gracias por el Salvador, gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo, por el cual estamos hoy confiadamente ante su presencia. Bendíganos por medio de la exposición de su palabra. Habla a nuestros corazones, rogamos, y ayúdenos en nuestra necesidad particular y personal. En Cristo Jesús. Amén. Estar ante una persona competente en un área del saber es toda una experiencia. Estar ante un maestro con deseos de aprender lo que estamos ante él y él con deseos de mostrar, de enseñar, de compartir,
es toda una experiencia. Y el Maestro de Maestros es el Señor Jesucristo. Fue, es y será el Señor Jesucristo. Y se presentó ante la gente de su tiempo como un simple hombre. Y luego, bueno, dijeron, es el maestro, es un maestro. De tantos maestros, había muchos maestros. Maestros con sus escuelas, maestros con sus grupos de discípulos, maestros con sus academias. Y para muchos Jesús no era más que un maestro más, como tantos otros se habían levantado en la historia de Israel, y el maestro de Judea, aquel maestro que está por allá, ese maestro medio rarito, porque no se reúne en un lugar fijo. Sus alumnos andan como errantes. No tienen un lugar donde dicen, allá se reúnen. No, ellos están, de repente ese maestro está dando su clase en la orilla de la mar, a veces está en casa de alguien, a veces en una calle, a veces a la orilla de la montaña, en fin. Cátedra libre y al aire libre. A veces la cátedra, el estrado es una barca y él está allá en la orilla del mar. Pero nadie le igualó. Nadie le igualó en su forma, en sus recursos. Y no siempre las lecciones eran tan sencillas. Y hoy vamos a considerar una que es bastante sencilla, por cierto, creo que es muy sencilla, pero sin embargo resultaba incomprensible para los discípulos. Y por ello he titulado esta reflexión La lección incomprensible. Una lección que el Maestro, el Señor Jesucristo, compartió a sus discípulos, y sus discípulos estaban que no entendían, que no sabían de qué se trataba, hacia dónde iba esa lección. Esa noche el Señor sorprendió a sus discípulos de una forma muy diferente. Cada cierto tiempo el Señor sorprendía a sus discípulos. Eso lo sabemos, y cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de ese hecho. Que los discípulos cada cierto tiempo eran sorprendidos por el Señor Jesús. De alguna manera. A veces les sorprendían las palabras que el Señor decía. A veces se sorprendían por el proceder inesperado, poco común de su Maestro. Como muchas veces también se sorprendían por los milagros tan portentosos que inesperadamente, de un momento a otro, el Señor realizaba. Ellos, en cierta forma, nunca podían estar seguros de qué diría el Señor. Piensen eso por un momento. Ellos no podían estar seguros de qué diría el Señor. ¿Cuál sería la opinión del Señor? ¿Cuál sería la decisión del Señor? ¿Qué haría el Señor? Ellos no sabían, siempre estaban como a la expectativa. ¿Qué saldrá de esto? ¿Qué dirá? ¿Qué pensará el Maestro? ¿Hacia dónde nos llevará? Ellos no podían tener seguridad. No como con nosotros, que más o menos ya al conocer a las personas sabemos qué esperar de las personas. Sabemos más o menos qué esperar de cada quien. Pero esa no era la situación de los discípulos. Ellos por lo general no sabían qué esperar del Maestro. ¿Con qué les iba a salir su Maestro? Al mismo tiempo, sin embargo, en ciertos escenarios ellos sabían más o menos qué esperar. La noche de esa lección, ellos más o menos tenían todo allí más o menos programado. Era una cena, habían cenado varias veces, y si era la cena pascual también habían cenado y sabían en qué consistía la cena pascual. Se iban a reunir, iban a preparar el lugar, iban a comer, iba a haber una oración, iban a haber unas bendiciones, iban a haber unos cantos comunes.
Era lo acostumbrado cada año. Solo que el Señor estaba allí con ellos en esa oportunidad, como el año pasado también habían celebrado, y quizás el antepasado también habían celebrado esa cena con el Señor. Lo que no esperaban ellos era que en esa noche de la cena, de la comida, el Señor saliese con lo que salió. Eso sí fue totalmente inesperado. Juan capítulo 13, versos 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, dice el verso 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo primero que quiero que consideremos es el siguiente enunciado. Los tiempos de Dios marcan la pauta de nuestras vidas. Los tiempos de Dios son los que marcan la pauta de nuestras vidas, el ritmo de nuestra vida, las etapas de nuestra vida. ¿Qué es lo que dice ese texto con relación al Señor Jesucristo? El Señor Jesús dice allí, sabía que su hora había llegado. Es lo primero. Y en muchos otros lugares hay cierta referencia acerca de que el Señor Jesucristo era consciente de cuál era su momento y su etapa en su vivir. Pero no solo la Biblia lo dice acerca del Señor Jesucristo, también lo dice de nosotros, también lo dice de la iglesia, también lo dice de las naciones, de que todo lo que se quiere, diría el escritor de Eclesiastés, debajo del cielo, tiene su tiempo y tiene su hora. Todo, absolutamente todo. Y entonces diría, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para esto, hay un tiempo para aquello. Pero ¿quién marca finalmente, quién determina la pauta por la cual una nación, un conglomerado de naciones prospera y de repente se le pone corto y dice ya, la prosperidad era hasta este punto y de aquí en adelante lo que viene es la crisis? Y nosotros cuando leemos la Biblia vemos que es Dios quien lleva la batuta, quien lleva la dirección de esos procesos para nosotros en estos tiempos, diríamos, de esa geopolítica, de esa economía, macroeconomía de las naciones. Y vemos que es Dios quien está en acción, obrando. Pero no solo a nivel macro, sino a nivel personal, también a nivel individual. Por ello le digo, consideremos hoy este principio, este enunciado, que los tiempos de Dios marcan la pauta de nuestras vidas. Es algo que podemos deducir de la Escritura en distintos lugares. El Señor sabía, nos dice ese texto, que el tiempo para que se produjese el cambio de la etapa de su vida, en esa etapa de su vida había llegado. Sabía que se aproximaba el tiempo de salir de esta tierra para regresar al Padre. Y en ese contexto de conocimiento, de certezas de la voluntad de Dios, en ese contexto de propósito, de entendimiento del propósito para su vida, el evangelista nos refiere que el Señor mantuvo su amor hasta el final para con los suyos. Es con lo que cierra ese verso. El Señor sabía, ya mi tiempo está llegando al final, voy a salir de acá, y sin embargo, entonces el evangelista dice, pero a los suyos los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Dos cosas que extraer antes de salir de este punto. Número 1. Primero, nuestras vidas, su vida, mi vida, nuestras vidas también marchan según el tic-tac del reloj divino. Nuestras vidas, seamos conscientes o no de ello, lo creamos o no lo creamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, pero mejor es que lo aceptemos y mejor es que lo creamos y mejor es que seamos conscientes de ello. Nuestras vidas marchan también, nuestras vidas marchan según el tiempo del reloj divino. Por lo cual, debemos tratar de ser entendidos, hermanos, amigos, debemos tratar de entender, de ser entendidos
en relación a qué tiempo estamos viviendo, en qué etapa de nuestra vida nos encontramos. ¿Cuál es el momento de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para este tiempo de nuestras vidas en el que nos encontramos? ¿Me explico? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú ante el reloj divino? ¿Qué está marcando el reloj divino? ¿Y dónde estás pensando tú? ¿Qué estás? ¿Dónde estamos? El Señor Jesucristo hizo lo que entendía que tenía que hacer en cada etapa de su vida. Decía, estoy en este punto, tengo que hacer esto. Voy hacia este punto, tengo que hacer aquello. Nosotros debemos imitar esa actitud del Señor Jesucristo. Y pedir al Señor discernimiento, pedir al Señor entendimiento y saber en qué punto nos encontramos y actuar en correspondencia con lo que entendemos es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En segundo lugar, algo más que extraer de este verso 1, es lo que mencionamos, que el texto nos dice que el Señor amó a los suyos hasta el fin. Y esto nos habla, considero, del valor que para Dios tiene que usted y yo seamos perseverantes, que usted y yo seamos fieles, que usted y yo estemos dispuestos, si es necesario, a morir con las botas puestas. El Señor Jesús sabe a dónde va, pero no va a abandonar a los suyos. Él se mantiene fiel en su amor para con ellos hasta el final. Y lo van a perseguir y van a hacer todo aquello, pero Él se mantiene amando a los suyos hasta el final. Eso se llama fidelidad. Eso se llama perseverancia. Y nosotros necesitamos de esos valores. Y son valores que agradan al Señor, que agradan a Dios. Dios está del lado de la perseverancia, no de los que no perseveran. Dios está del lado de la fidelidad, no de los infieles. ¿Sí me explico? Y si es necesario, en algo que el Señor nos ha entregado, tenemos que dar la vida allí y morir con las botas puestas. No de los que decimos, no, esto se está hundiendo, yo huyo por mi vida, que cada quien se resuelva. No, es lo que nos mostró el Señor Jesucristo, es lo que nos mostraron cada uno de aquellos que sirvieron al Señor que encontramos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de esas actitudes, de esas virtudes, cuando están presentes en la vida de sus hijos, y porque Dios ha prometido recompensar esas actitudes. No es un sacrificio inútil, Dios ha prometido recompensar la fidelidad. Dios ha prometido recompensar la fidelidad, la perseverancia, en grado sumo, en grado sumo. Sigue el texto bíblico. Y cuando cenaban, dice el verso 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y vamos a detenernos allí. Están los 12 con el Señor, y está el hijo de Simón, Judas. Y dice el evangelista que el diablo había puesto en el corazón de Judas que entregase al maestro. Y con esto entramos al segundo punto. El diablo en nuestro corazón. No queremos saber nada del diablo, pero ¿cómo hacemos para desentendernos del maligno? Por la Biblia, no por los mitos, no por tradiciones, no por la imaginación, por la Biblia. Tendríamos que llegar a concluir que Satanás es un hábil y certero francotirador. Vamos a usar esa figura. No vamos a hablar de flechas, no vamos a hablar de dardos, vamos a hablar de un francotirador. De alguien que está allí con la mira telescópica y que en el mero centro. Ese es Satanás.
habilidísimo. Hábil, muy hábil y certero francotirador. La Biblia nos muestra desde sus inicios que la actuación de Satanás, una actuación encubierta, solapada, discreta, habilidosa, cuando se propone hacer caer a los hijos del Señor, en muchísimas oportunidades lo logra, porque es hábil, porque es certero, porque él no va con medias tintas, porque él tiene un objetivo y sabe dónde colocar la mira y dónde está el punto débil, sabe cómo llegar allá. No es fortuito que en este versículo nos diga que el diablo había puesto en el corazón de Judas, literalmente, Satanás había puesto en el corazón de uno de los discípulos del Señor, de Judas, que traicionase al Señor. Nos lo dice la Escritura. Cosa que menciona de otras personas y en otros momentos. Pero Satanás se levantó contra Israel y colocó en el rey David un pensamiento. Que hiciese un censo y tal y tal y tal. Dice, Satanás se levantó contra Israel. ¿Y dónde voy a golpear al pueblo de Israel? A través del rey. Y allá el pasaje bíblico nos dirá que esa orden de David era tan abominable que hasta el mismo Joab, que era un hombre de sangre, un hombre de ejército, Joab le decía al rey, no lo hagas, no lo hagas. Y sin embargo David cegado dijo, sí, que vayan y que lo hagan. Y sabemos las consecuencias, la muerte, los juicios, todo lo que vino detrás de eso. Por un pensamiento, por una idea que Satanás logró clavar en la mente de David. Y precisamente entonces esos son, como dice en Efesios 6:16, los dardos de fuego del maligno. Y allá nos dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Son dardos, vienen como flechas para incendiar, para destruir, para contaminar. Vienen contra nosotros en forma de pensamientos. Eso que dice allí de Judas comenzó con un pensamiento, una idea que comenzó a acariciar, algo que comenzó a pensar, una posibilidad. ¿Y si yo hiciera esto? ¿Y si hablase con aquel? ¿Y si le doy lugar a esto? ¿Y si escucho lo que me van a decir? A ver de qué se trata. Forma de pensamientos, vienen a nosotros en forma de ideas, de propuestas, de deseos. Y si no estamos velando debidamente, si el Hijo de Dios no está velando debidamente, si no está en guardia, si no está en pie de vigilancia, si no está apoyándose en la palabra de Dios, si no se está apoyando en la palabra de Dios, si no está manteniendo una correcta comunión con la iglesia, de allí la importancia del congregarse, de allí la importancia de estar en comunión con los hermanos, porque a veces nosotros somos ciegos y no vemos del peligro que nos está rodeando, pero el hermano viene y nos dice, ten cuidado, mira, y usted sabe el dicho popular, y dos son mejores que uno, y usted está acá, pero yo no veo quién está detrás. Pero usted tampoco ve a quién tiene detrás, ni a quién se le acerca a los lados, y cuando usted mira para acá, deja de ver para acá. Pero si estamos todos allí, entonces está otro allá, está otro allá, está otro allá, entonces tenemos todos los 360 grados del radio de visión. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, que donde uno no ve algo, el otro lo ve, y donde estos dos no ven, hay otros dos que lo ven. Y si todos estamos juntos allí, no hay manera de que él entre. No hay manera de que seamos perjudicados. Cuidemos, por tanto, mis hermanos, nuestros pensamientos. Judas cayó por sus pensamientos y todos los otros, y nosotros mismos, las veces que hemos caído por nuestros pensamientos. Cuidemos nuestros pensamientos. No demos lugar al mal en nuestro corazón, que es lo que menciona allí. ¿Todavía no? Por favor. Diablo,
colocado corazón. Cuidemos nuestro corazón. ¿De qué vamos a cuidar nuestro corazón? Del tipo de pensamientos que tenemos. Cuidemos nuestro corazón de la envidia. Cuidemos nuestro corazón de la falta de perdón, de los celos, de la amargura, del rencor, del orgullo, de las malicias. Todas esas cosas tienen que ver con nuestro corazón y son muy humanas y son muy naturales, son muy humanas. Consejo, el mejor consejo, Proverbios 4:23. ¿Recuerda? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si vas a cuidar algo, es lo que dice el proverbio, si vas a cuidar algo, cuida tu corazón. Si quieres cuidar algo, dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Unos consejos prácticos, mis hermanos. Sí, vamos a tomar 4 solamente, y los mencionamos brevemente, tomados de citas bíblicas. Según Lucas 21:14, un consejo es que nos propongamos en nuestros corazones no pensar en ciertas cosas. Proponer en nuestros corazones no pensar en algunas cosas. Eso es una decisión. Hay cosas en las cuales usted tiene que decir, no, yo no voy a pensar en eso. Usted mismo, usted se lo dice. Y usted dice, no voy a pensar en eso. Y viene la tentación que lo quiere llevar a que usted piense en eso. Y usted se lo sacude y dice, yo no voy a pensar en eso. ¿Sí me explico? Es una propuesta. ¿Qué más podemos hacer en nuestro corazón? Efesios 5:19. Podemos decidir alabar al Señor en nuestros corazones. Qué excelente medicina. Cuando usted comienza a recordar salmos, porciones de la palabra de Dios, y usted se las dice para sus adentros, y usted comienza a recitar y a recordar y a evocar la palabra de Dios en su corazón y pensamiento. Maravilloso antídoto contra las acechanzas del maligno. ¿Qué otra cosa podemos hacer según Colosenses 3:15 en nuestros corazones? Permitir que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Claro, eso también podemos hacer. Nosotros podemos dejar que la paz no sea robada y que nos roben los pensamientos, nos roben la paz, y que las preocupaciones nos roben la paz, y que las circunstancias y seamos arrastrados a un sentir de intranquilidad, de temor, de inseguridad, de conflictos, no sé, de crisis, en fin. O podemos permitir que la paz de Dios, como dice el texto bíblico, gobierne en nuestro corazón. Que la paz del Señor gobierne en nuestro corazón. ¿Qué más podemos hacer y finalmente con nuestros corazones? Primera de Pedro 3:15. Podemos santificar al Señor en nuestros corazones. Eso dice Primera de Pedro 3:15. Podemos, debemos, nos ayudará que santifiquemos al Señor en nuestros corazones. Bueno, esa fue la situación con Judas. Dejó que su corazón fuese lleno de eso, decidió traicionar al Señor, vendió al Señor. Dice el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, sabiendo el Señor esas cosas, sabiendo el Señor que su final está cerca, que el reloj del Señor ya está avanzado, sabiendo el Señor que están sus discípulos y son sus amados, con los cuales va a estar con ellos hasta el fin, sabiendo el Señor que entre ese grupo está aquel que le vendió, aquel que le va a entregar, aquel que le traicionó, sabiendo el Señor que va a salir de esta tierra para ir al Padre, y sabiendo todas esas cosas, pero están todos allí alrededor, uno frente a otro, cenando. Recuerden, están cenando. Y yo no termino de imaginarme la escena porque no comían en mesas. No están sentados alrededor de una mesa. No están sentados en sillas. Es otro estilo oriental de comer. Y están como recostados, están como semiacostados alrededor de algo. No entiendo bien
Y entonces no hay una mesa como nosotros conocemos y no hay sillas como esta, no están sentados a sillas así. Están como de lado, acostados allí y así, con un brazo se apoyan y con el otro comen y mojan y más o menos me hago entender tan oscuramente. Entonces, aunque la traducción dice estaban sentados a la mesa, no estaban sentados, estaban alrededor de algo allí, todos recostados allí. De allí que cuando dice que Juan se recostó en el hombro del Señor, claro, muy fácil, no era que estaba silla a silla, pone la cabeza al lado, no, es que se recostó allí al Señor. ¿Ah? No, la adecuación de las palabras para presentarnos el escenario, ¿no? Están comiendo y están todos juntos, pero no es una mesa como las nuestras. Entonces, en ese escenario están en plena cena y en plena cena el Señor se levanta. Y yo me imagino que todos miraron. ¿Y qué va a hacer el maestro? Se levantó, se agarró para allá y comenzó el escándalo. Comenzó el escándalo. ¿Para dónde va? Pedro, ¿dónde va? ¿Qué busca? Una palangana, una jarra de agua. ¿Qué va a hacer con eso? Y viene el Señor y no les dice nada y se quita el manto. Más sorpresa y se miran las caras ellos unos a otros, se quitó el manto. ¿Y qué va a hacer? No irá a hacer lo que parece que va a hacer. No creo que vaya a hacer eso. Y tal vez están hablando ahí entre ellos, cuchicheando entre ellos. Pero el Señor no hace caso de nada de eso, de las preguntas de sus corazones, de la sorpresa, del escándalo que les toma y comienza a darles la lección. Y comienza el Señor a dar la lección. Dice el verso 4 y 5, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, como una palangana, en un recipiente, y comenzó, sin esperar, a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nadie protestó. No pueden hablar porque están mudos de asombro y no saben qué hacer y no saben qué decir y no saben cómo reaccionar. Y se fueron dejando que el Señor fuese lavándole los pies. Pero si ellos estaban sentados, ¿cómo hace el Señor? Si fuesen sillas de estas, ¿cómo hace el Señor para lavar sus pies? Y si no estaban sentados, sino que se pusieron de pie, ¿cómo hace el Señor para lavar sus pies? Y si no estaban sentados y no estaban parados, sino que estaban como acostados, ¿cómo hace el Señor para lavar sus pies? ¿Qué pose tenía que tomar el Señor para lavar los pies de ellos? No hay manera de que el Señor hubiese lavado sus pies sin que el Señor se arrodillase ante cada uno de ellos. Y de allí la sorpresa, de allí el escándalo, que el Señor esté arrodillado ante ellos y tome sus sucios pies y comience a lavarle los sucios pies, polvorientos. Porque lo usual era en una casa, en una reunión, en una cena, en la entrada de la casa, a la llegada de la reunión, los invitados iban llegando y había un esclavo, había un siervo, había un sirviente, y ese sirviente se encargaba de lavarle los pies a los invitados para que pasaran a la casa con los pies limpios. Y ese sirviente, ese siervo, se encargaba de lavarle los pies a todos. Esa era su tarea, de lo más normal, sin complejo de nada. Era alguien encargado para la limpieza de los pies. Pero allí como todos eran caciques, allí como todos eran discípulos, nadie va a lavar pies. Cada quien llegó y nadie se lavó los pies. Y mucho menos le van a lavar los pies a nadie. Todos estaban allí con los pies sucios. Estoy yo, usted sabe.
Y entonces de repente viene el Señor y hizo lo que hizo. Se puso el traje de sirviente, se puso el traje de esclavo, se puso el traje de siervo y comenzó a arrodillarse ante cada uno de ellos y a lavarle sus pies. Todos callaban de asombro sin saber qué decir, dejaron que el Señor le lavara los pies uno a uno, hasta que el Señor llegó a Pedro, ante Pedro. Y Pedro, me gusta Pedro el osado, Pedro el salido, Pedro el que siempre tiene algo que hablar, que algo que proponer. Y Pedro le dice, bueno, no le dijo así, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Me piensas lavar los pies a mí? Y Pedro no está dispuesto a dejarse lavar los pies por el Señor. Es su Señor, es su Maestro. No es su sirviente, es su Señor y Maestro. Pedro no quiere permitir que su Señor y Maestro se humille para lavarle los pies. Es por respeto, es por estima que Pedro no quiere dejarse lavar los pies. Es por estima, es por respeto, es por consideración al Señor. Que Pedro está protestando y le dice, no quiero que me lave los pies. ¿Me vas a lavar los pies? No es correcto, dice Pedro, eso no está bien. Y el Señor le dice, Pedro, verso 7, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Lo que estoy haciendo no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Lo entenderás después. Y Pedro, en lugar de ceder, Pedro se puso más firme todavía y Pedro le dice, jamás, nunca me lavarás los pies, jamás me lavarás los pies, no me lavarás los pies jamás. Me gusta la firmeza de Pedro, no la terquedad, la firmeza de Pedro. Cuando Pedro le dice al Señor, jamás, es que jamás me dejaré lavar los pies. ¿Por qué tanto escándalo? Aunque ya lo dijimos. ¿Por qué tanto problema con lo que hace el Señor? ¿Por qué tanta renuencia de Pedro? Y el lavamiento de pies, como dijimos, no era algo inusual, no era algo que a ellos les sorprendió, no, eso era de todos los días. Todos los días en alguna casa había alguien lavando los pies de la persona. Eso era algo normal. El problema no era el lavamiento de pies. El problema era lo que mencionamos, que esa era una labor que realizaban los sirvientes, a veces los esclavos. Y por tratarse de una tarea no tan digna, más bien considerada como humillante, siempre destinada para que la realizara alguien de baja posición, personal de servicio, por ello está la renuencia de Pedro allí presente. Y no está dispuesto a permitir que el maestro se humille ante él y le lave sus pies cual esclavo y sirviente. Me preocupa que a veces nosotros los cristianos de este tiempo pensemos que el Señor es nuestro sirviente, que el Señor es nuestro esclavo, que el Señor está allí para obedecer a nuestras peticiones, que el Señor está allí para complacer nuestros caprichos, que el Señor está allí, bueno, y se tiene que calar la forma como nosotros somos. Y al que no le gusta, que no me trague, que no me pase. Y esperamos que el Señor tenga esa misma actitud para con nosotros. Pareciera que algunos de nosotros esperamos que el Señor se la tiene que calar porque así soy yo. Pero es el Señor, el bendito Señor, el glorioso y el altísimo Señor, sobre cielo y tierra. Es el Señor. Es el Señor, Él es el Señor y no otro. Y no nosotros. Y nosotros estamos llamados a ser sus esclavos. Y nosotros estamos llamados a ser sus siervos. Y no al revés. Él no es esclavo nuestro. Nosotros tenemos que considerarnos esclavos de Él.
Él no es nuestro siervo, nosotros tenemos que considerarnos sus siervos. Y cual siervo vivir ante Él. También sucede que a veces nosotros queremos entender para aceptar. Y no, es que yo hasta que no lo entienda, yo no voy a darle el visto bueno. Hasta que yo no entienda, no lo voy a aceptar. Y el Señor le está diciendo a Pedro, acéptalo, aunque no lo entienda. Ahora no lo entiende, acéptalo, pero después lo vas a entender. ¿Sabe cuán necesaria es esa actitud para nosotros como hijos de Dios? Cuán importante es que nosotros podamos deponer la terquedad y aceptar algo aunque no lo entendamos, confiando, esperando, sabiendo que el Señor más adelante traerá más luz sobre nuestra vida y pensamiento. Y es lo que el Señor le está diciendo a Pedro, no lo entiendes ahora, lo entenderás luego. Y como decíamos la semana pasada, creo Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. Si hace algo, lo hace por alguna razón. Y si hoy no entiendo la razón por la cual Él lo hace, mañana de seguro lo entenderé. Dios es un Dios de propósito. Podríamos decir hasta de lógica. Hasta de lógica. Dios es un Dios de propósito. Finalmente el Señor desarmó a Pedro con una frase muy sencilla pero contundente. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso fue lo que le dijo el Señor. Si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Si nosotros fuésemos, hermanos, conscientes de la forma como Dios, como el Señor en su gran amor, en su gran misericordia, va tratando con nosotros para hacernos deponer nuestra renuencia, para hacernos rendir, para que depongamos nuestras objeciones, para que dejemos de protestar, para que renunciemos a nuestra falta de sujeción, a la falta de aceptación de su voluntad. Si nosotros viésemos con cuánto amor el Señor va tratando con nosotros, nos sorprenderíamos. Porque no es que Dios viene e irrumpe con violencia y ¡pam, pam! Y nos desbarata la vida. Dice, es que la tienes que por las buenas o las malas y te rompo la vida, tienes que aceptarlo. No trata así el Señor con nosotros. Nos va llevando con amor y un poquito más y un poquito allá y por acá y va, se muestra el Señor paciente, como decíamos hace un tiempo atrás, longánime, y va el Señor poco a poco, va tratando y va tratando y va tratando y nos va llevando y nos va llevando y nos va acercando y va poco a poco y soporta nuestras actitudes, así como el Señor soportó las de Pedro, hasta que nos lleva al punto de entendimiento, al punto de entendimiento. Es sorprendente lo que Dios soporta en amor y por amor, para el bien de sus criaturas, para el bien de sus hijos. Por otro lado, tenemos que dar siempre gracias al Señor, de que ese trato de Dios para con nosotros, en ese trato de Dios el Señor no tira la toalla. Dice, no, me rendí, ese es muy duro. Me rendí, ese es muy terco. No, ese no le entran balas. No. El Señor no tira la toalla, sino que el Señor sigue constante y debemos dar gracias al Señor por esa constancia del Señor en su trato para con nosotros. ¿Sabe? Que hasta el día de nuestra partida de esta tierra, ese trato de Dios estará sobre nosotros. Hasta el día de nuestra partida, hasta que nos toque partir, ese trato de Dios irá allí. Se espera que no en las mismas áreas, pero siempre irá allí moldeando, irá perfeccionándonos, obrando sobre nuestro carácter, obrando sobre nuestra alma, obrando sobre nuestra voluntad, siendo tratados, siendo enseñados, comprendamos o no las lecciones que se desarrollan sobre nuestras vidas.
Pedro le dice entonces, verso 9, Señor, no solo lávame los pies, también las manos y la cabeza. Si es para formar parte con el Señor, bueno, no solo los pies, lávame todo. Las manos, la cabeza. Se fue al otro extremo. Y el Señor le dice, y este es un paréntesis que está allí del 9 al 11, no es la lección, es un paréntesis de la lección. El Señor le dice, Pedro, el 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y yo debo preguntarte, ¿tú estás lavado? ¿Tú estás lavado? ¿Tú estás limpio? ¿Ya estás lavado? ¿Cómo estás seguro de que fuiste lavado? Y si usted no está lavado, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando para ir a la fuente de la limpieza? El rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Venimos sucios desde el vientre de nuestras madres. Venimos sucios, venimos contaminados y nos curtimos más todavía en el paso de los años. Y necesitamos ser lavados. Para usar el lenguaje bíblico, ser lavados de nuestros pecados, ser lavados de nuestras inmundicias, ser lavados de nuestras maldades. Estoy siendo estrictamente bíblico, eso es lo que dice la Biblia. Ser lavados de nuestras malas obras, ser lavados de todas esas obras, de todas esas inmundicias, de las contaminaciones de la carne, dice la Biblia, ser lavados de esas cosas. Y no nos lavamos con una frase positiva, eso no sirve de nada, eso no sirve. Frase positiva, yo me considero la mejor persona, eso no... Está bien que se considere así, aunque no está tan bien, pero eso no tiene ningún efecto. Ese lavamiento que necesitamos de esa cosa que menciona la Biblia, solamente hay una fuente donde puede ser lavada la persona. Solamente hay una fuente que nos lava de ello. El Señor Jesucristo y su sangre. El Señor Jesucristo y su sangre. En la Biblia hay una palabra, una frase, dice el lavamiento de la regeneración. El lavamiento de la regeneración. Y la regeneración tiene que ver con un nacer de nuevo, regenerar, volver a ser. El lavamiento de la regeneración. Cuando una persona reconoce sus pecados, reconoce su condición, reconoce su culpabilidad ante Dios y sabe que la única forma de dejar de ser culpable ante Dios es aceptando la obra del Señor Jesucristo, reconociéndose culpable, reconociéndose pecador y aceptando al abogado, aceptando la gracia del Señor Jesucristo, el perdón que le es ofrecido en Cristo. Entonces dice la Biblia, es regenerado, nace de nuevo. Y sus pecados es lavado de su maldad, es lavado de sus pecados. Y quedará limpio. Luego tendrá que seguir lavándose los pies. Pero está limpio. ¿Sí lo vemos? Y la fuente está dispuesta y abierta, accesible a todo el que la necesite. A todo el que la necesite. Y usted, si todavía no lo ha hecho, hoy lo puede hacer. Y puede venir ante Dios por la fe y pedirle que Él le lave de sus pecados, que Él lave su vida, que Él lo purifique, que Él lo haga limpio por la sangre del Señor Jesucristo. Y así Él lo hará, porque Él prometió hacerlo. Terminó el paréntesis y la lección continuó y va hasta su final, versos 12 al 16. Así que después que les hubo lavado los pies, dice el verso 12, el Señor tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis
lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Preciosa frase esa también del Señor Jesucristo. Dice, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y les dijo, y decís bien, porque lo soy. Él es Maestro, Él es el Señor. No se trata de que los cristianos hemos endiosado a Jesús, como algunos equivocadamente dicen de nosotros. No, nosotros no hemos endiosado a Jesús. Es que Él es divino, es que Él es Dios, manifestado en carne. Él dijo, el Señor Jesucristo, Él dijo, no nosotros, Él dijo que Él era el regente del reino de Dios. Él era la personificación del reino de Dios. Y que si Él estaba acá era porque el reino de Dios estaba presente. Que Él es la personificación del reino de Dios. Él dijo que Él es el Hijo del Altísimo. En un grado y en un sentido en que ningún otro puede serlo. Él es el Hijo del Altísimo como nadie, el único Hijo del Altísimo. Él dijo que era Él. Él dijo que Él es el Yo Soy, el nombre sagrado en el antiguo tiempo, y Él dijo, yo soy. Él dijo ser la resurrección y la vida, Él dijo ser la luz del mundo, Él dijo ser el pan de vida, Él dijo que Él es el que ha de dar vida a los muertos, Él dijo que Él es aquel que es digno de ser honrado. El Señor Jesucristo dijo ser digno de ser honrado con la misma honra del Dios Altísimo y Padre Eterno. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que Jesucristo merece la misma honra y adoración que el Padre Eterno? Sí, eso estamos diciendo. Eso muestra, eso enseña la Biblia y eso dijo el Señor Jesucristo, que Él es digno de la misma honra de Dios. Y Él dijo, Él es maestro, soy el maestro, y es un título, maestro, y es maestro de maestro, pero dijo ser el Señor también. Señor. Y es un título atribuido a Dios, Señor. Dios es el Señor. Y Jesucristo dijo, yo soy Señor. Yo soy el Señor. Y ustedes me llaman Señor y hacen bien en llamarme Señor porque soy el Señor. Y la Escritura diría, creo que en Apocalipsis diría, entonces Él no solo es, Él es el Rey de los Reyes y es el Señor de todos los señores. El primero y el último, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El Señor Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre por siempre. Y entonces le dijo a los discípulos, pues si yo el Señor y Maestro, versos 14 y 15, si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, cual sirviente, he lavado vuestros pies actuando como un siervo, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y ese es el corazón de la lección. Esa frase del Señor es el centro de toda la lección que comenzó allá desde el versículo 1. Eso es el corazón de la lección que el Señor compartió con los discípulos. Es la última enseñanza práctica que les está dejando. Si el Señor se ha portado para con ellos como un humilde sirviente, si el Señor se portó ante ellos, ante cada uno de ellos, como un humilde sirviente, cuánto más nosotros, usted y yo, ante ese ejemplo de sencillez, de humildad, debemos procurar vivir para servirnos unos a otros. A veces pensamos, pues yo sirvo al Señor, pero un momentico. Tenemos que comenzar aquí. Porque si no nos servimos unos a otros, tampoco podemos servirle a aquel. Así de sencillo.
Y si no nos amamos unos a otros, tampoco podemos amar a aquel. Es mentira. Dice la Biblia. Porque si no puedo amar a mi hermano, al que le veo cara a cara, ¿cómo voy a decir que amo a Dios cuando no lo veo, que es invisible? ¿Y cómo voy a decir que estoy sirviendo a Dios si no estoy sirviendo a mi hermano? Y eso dijo el Señor. Y ese es el corazón de lo que Él está planteando en esa lección. Por importante, por grandes que nos sintamos, por dignos que nos podamos considerar, sin importar lo que hayamos logrado en la vida, lo que seamos en la vida, jamás seremos más grandes, más importantes y más dignos que el Señor. Y si el Señor, que es el que está en la cúspide, allá en lo alto, sobre todos y sobre todo nombre y principado, sobre todo nombre que se nombra sobre todo, y el Señor nos deja ese ejemplo y nos hace ese llamado, entonces nosotros debemos ir hacia allá, pero con esa claridad, con esa certeza, con esa alegría, con esa disposición. No hay mayor grandeza de título que el que nos llamen con verdad servidores del Señor. Él terminó con estas palabras, el Señor. De cierto os digo, como para remarcarlo allí, pero miren que esto es así porque es así. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿De qué se trata esa frase? ¿De qué se trata esa frase? Y eso aplica para todo, en todas las relaciones de trabajo, de jerarquía, en todos los espacios. Pero en lo que tiene que ver con nuestro Señor también, entonces. Y dice, el siervo no es mayor que su Señor. Y él lo que está es, yo soy el Señor y les hice esto con ustedes. Tiene dos caras este asunto del servicio. Tiene dos caras. Una, que nosotros sirvamos. La otra, que nosotros permitamos que otros nos sirvan. Y a veces esa segunda cara es más difícil. No dejamos que la gente se acerque, no dejamos que la gente nos sirva. No queremos abrirnos y decirle a las personas que tenemos necesidad. No queremos comunicar nuestras necesidades. Y no queremos comunicar nuestras necesidades porque hay un problema de falta de sencillez y de falta de humildad en nuestros corazones. Y como yo no quiero que la gente vea que estoy necesitado, yo no digo nada, porque me da pena que piensen que vean que necesito. Eso se llama falta de sencillez, falta de humildad. No voy a decir que llega al orgullo. Pero si nosotros somos más sencillos, yo no tendré problema en decirle, Miguel, necesito ayuda con esto, tengo problemas con esto. Y al otro, hermanos, oren por mí, tengo esto. ¿Sí me explico? Increíble, pero a veces sucede eso. Que es más difícil abrir para que otros vengan a ayudarnos, porque no queremos manifestar nuestra debilidad, nuestra necesidad, nuestra vulnerabilidad, como lo llamemos. Pero a eso también estamos llamados, mis hermanos. En eso, en gran parte de eso consiste la dinámica de las relaciones en medio del pueblo del Señor, en medio de la iglesia. Y eso fue lo que el Señor dejó allí con los discípulos. Él terminó con las siguientes palabras. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Si qué? Si las conocen.
Bienaventurados seréis si las conocéis. No dijo eso. Bienaventurados seréis si las creéis. Si las creen, serán bienaventurados. ¿Sabe que a veces nos quedamos allí? No, yo sé eso. No, yo sé eso, yo conozco eso, yo lo he estudiado. Ah, muy bien. Pero no llega al punto. No, yo creo que eso es así. Ah, lo cree, pero todavía no llega al punto. El Señor no dijo si las conoce, no dijo si estás de acuerdo, no dijo si las cree. El Señor dijo, serás bienaventurado si las haces. Si las haces. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Y hasta ese punto tenemos que llegar en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. No se conforme con quedarse con la doctrina correcta. No se conforme con quedarse con el pensamiento. No se conforme con quedarse con la fe. Y usted dice, no, pero es que yo tengo fe. Vaya más allá, llegue a la acción. Haga las cosas que tiene que hacer. Involúcrese en el hacer. Allí está el cumplimiento del propósito del Señor. El propósito de Dios no se cumple plenamente en nosotros hasta que no lleguemos a la acción. Tenemos que llegar a la acción en cada área de nuestra vida. Todo es acción. El amor es acción. El perdón es acción. La paciencia es acción. Todo es acción. Todo es acción, hermano. Hasta la contemplación de Dios es acción. Y yo me dispongo y voy a solas con el Señor. Y es un tipo de acción allí, a solas, delante de Él, callado, allí, a solas, allí. Y pareciera que no estoy haciendo nada, y estoy haciendo algo, estoy en presencia del Señor. Yo he terminado. Ahora le toca a usted comenzar con la lección. El Señor le bendiga. Eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me